Buenas tardes. Estoy muy feliz de que se han comprometido a llevar a cabo este taller de 7 semanas que se llama Verdaderamente Libre. Este taller fue creado pensando en cada una de ustedes. Este taller es para usted, así que estamos aquí en cualquier cosa que podamos servirles. Les quiero mencionar que todas van a recibir un libro como y este libro es solamente una herramienta, no es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es la que es inspirada por Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, es la verdad. Así es de que cuando estemos leyendo este libro y nos cite alguna escritura bíblica, tomemos la palabra de Dios, tomemos esta palabra y leamos porque es la palabra que vamos a leer y nos va a leer a nosotras. Nosotros sabemos de que la obra transformadora en cada una de nosotras se va a llevar a cabo solamente por obra del Espíritu Santo. Es en realidad Dios el único que conoce la necesidad de cada una de nosotras, ya sea material, espiritual o física. Así es de que comencemos en esta tarde. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias por tu amor, ágape. Gracias porque tú, Señor, preparaste estos momentos desde el principio del tiempo, desde el principio de la creación. Tú ya conocías que íbamos a tener este momento, Kairos, donde tú vas a estar en cada una de las mujeres, ese tiempo oportuno de Dios, donde nos encontramos para cambiar y ser transformadas a tu imagen, Señor, y ser verdaderamente libres. En tu nombre precioso de Jesús, te damos toda honra y toda gloria. Amén y amén. Excelente. Bueno, les tengo una buena noticia, que vamos a salir completamente diferentes. No vamos a ser las mismas mujeres después de estas 7 semanas. Esta semana vamos a leer 3 capítulos, solo por esta semana. De allí en adelante van a ser 2 capítulos por semana. Van a recibir un librito pequeño, cafecito. Ese libro es para anotar cada palabra rema que Dios nos habla a cada una de nosotras. Todas necesitamos libertad. Hay unas señales que nos dicen que necesitamos libertad. La primera es ira y enojo. Cuando nosotros respondemos a la ira y el enojo, controladas por la ira y el enojo, a una situación, respondemos a una situación dándole el control a la ira o el enojo, es una señal de que necesitamos libertad. Cuando nosotros tenemos ese sentimiento de querer controlar o manipular cualquier situación o llenarnos de angustia porque hay alguna situación que no podemos controlar, entonces allí necesitamos libertad. Ofender fácilmente. ¿Cuántas de nosotros nos ofendemos fácilmente? Y el ofendernos fácilmente a veces nos interpreta situaciones de maneras incorrectas, de maneras que nos esclavizan en tristeza y sentimiento. El orgullo. El orgullo se describe únicamente con la falta de humildad, donde no hay humildad, donde quiero ser yo vista, quiero que la luz esté en mí, quiero que todos hablen de mí, quiero ser el centro de la atención, y quiero todo para mí, el yo, el orgullo. El aislarnos si alguien nos ha ofendido, nos ha lastimado. Yo solita me quiero proteger. Y de la manera que me quiero proteger es ya no tener amigas, ya no acercarme a personas, tener ese temor. Cuando nosotros hacemos o no hacemos algo basado en temor, eso no es de Dios. El amor perfecto de Dios echa fuera el temor. Entonces, si nosotros queremos protegernos al aislarnos de gente porque hemos hecho un pacto interno, un ejemplo, que una amiga me lastimó y dije, yo jamás voy a abrirme a ninguna otra persona porque me van a lastimar igual que ella. Inseguridad. La inseguridad
Creo que más de una, casi todas hemos pasado por esta situación, falta de autoestima, y eso es posiblemente no conocemos nuestra identidad en Dios y cómo actuamos en estas situaciones de que necesitamos constantemente atención. Constantemente estamos requiriendo atención, esa palmadita, ese reconocimiento, porque necesito esa atención para suplir la inseguridad. El séptimo punto es independencia, donde yo me doy cuenta que no necesito de nadie. Yo lo puedo hacer todo sola. Yo solita puedo llevar a cabo todas las tareas y no necesito a nadie. Normalmente esta persona termina exhausta, termina cansada, porque estamos intentando todo el tiempo ser independientes y no ocupar absolutamente a nadie. Y entonces lo voy a repasar: ira o enojo, control o manipulación, ofendernos fácilmente, el orgullo, aislarnos, inseguridad o independencia. Y con esto les quiero decir nuevamente de que todas necesitamos libertad. La libertad es un proceso, una jornada que vamos a tener para toda la vida, donde constantemente en comunión, en ese tiempo a solas con Dios, el Espíritu Santo nos va a revelar áreas de nuestra vida que quiere sanar, que quiere transformar. Y les mencionaba porque cuando estamos heridas, lastimadas, corazones rotos, raíces de amargura, ataduras o cadenas, esclavitud al pecado, normalmente nos está doliendo, estamos sufriendo. Y cuando estamos sufriendo, ese sufrimiento se roba toda la atención, captura nuestra atención completa de día y de noche. Esa área que está dolida es la que está constantemente requiriendo atención. Y teniendo nuestro enfoque, poniendo nuestro enfoque en esta área lastimada o en ese dolor, empezamos a dudar, empezamos a creer mentiras del enemigo. Esas mentiras se convierten en verdades en nuestras vidas y finalmente nos encontramos atadas. Y eso sucede constantemente, y quiero decirle que no es nada nuevo, está en la escritura de Dios. Y con esto quisiera comenzar ahorita leyendo Juan capítulo 8 del 31 al 36. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y ahorita comentaba que a veces hay cosas que suceden, situaciones o circunstancias que a veces nos mienten, pero como son mentira, que hemos abrazado, se convierte en verdad y nos aleja de la verdadera palabra de Dios. Y vamos a ver que todas en algún momento u otro hemos creído, y eso nos lleva a la falta de escuchar la voz de Dios. Hoy vamos a aprender a escuchar la voz de Dios porque todos necesitamos libertad. El otro día escuché en la radio que dice que en México es legal escaparse de la cárcel porque es de humanos buscar la libertad, porque necesitamos la libertad, porque lo que te ata tu enfoque, te distrae y te estanca. Hoy les tengo una buena noticia, que Dios quiere hablar con nosotros, y yo creo que Él quiere hablar con nosotros
más que nosotros deseamos escucharle, y podemos tener ese poquito de orgullo que dice, oh no, yo amo escuchar a Dios. Todos amamos escuchar a Dios, pero les quiero decir que hay una añoranza, según las escrituras, lo que he estado leyendo. Dios tiene ese deseo incansable de hablar contigo y hablar conmigo. Él quiere decirnos quién eres tú y quién soy yo. Y la mejor noticia es que sí podemos escuchar a Dios y saber quién Él dice que yo soy. Una de las mentiras más grandes que el enemigo quiere que creamos es de que tú y yo no podemos escuchar a Dios. Que tú y yo no somos lo suficientemente buenos o lo suficientemente especiales o lo suficientemente lo que sea. El escuchar a Dios, y si miran allí en su manual, van a notar allí que dice el escuchar a Dios no se trata de algo que se hace. Se trata de quién es usted, quién eres tú y quién soy yo. El escuchar a Dios nos trae vida. Cuando Dios habla, Él exhala. Él respira, exhala, y nosotros inhalamos. Nosotros le recibimos al inhalar. Y hoy vamos a ver las maneras fundamentales para escuchar a Dios. Les quiero decir, allí en su libro dice, no sé exactamente cómo dice la primera sección, 3 cosas o verdades acerca de la capacidad de escuchar a Dios. Así es que conforme vaya el video, ustedes pueden ir anotando allí. Aprendiendo a escuchar a Dios me recuerda mi relación con mi esposo. Cuando yo conocí a mi esposo, no dejábamos de hablar constantemente. Fue algo tan hermoso, una historia tan hermosa, cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos y cómo inmediatamente empezamos a hablar y hablar, a comunicarnos. Él me hablaba, me contaba de su vida, yo le hablaba, le contaba de mi vida. Los dos venimos de unas familias rotas. Yo creo que en una cuestión de una semana y media habíamos hablado tanto, comenzábamos. De hecho, el primer domingo que hablamos, como ese día yo no trabajaba, me habló desde las 7 de la mañana y colgamos hasta las 11 de la noche. Todo el día nos conectábamos al cargador, enmudecíamos. Ustedes conocen todas estas maneras de seguir hablando. Enmudecíamos al teléfono cuando teníamos que comer, teníamos que ir al baño, ¿verdad? Pero no colgamos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y cuando hablábamos y hablábamos, había esa comunicación donde yo empecé a conocer a mi esposo, su carácter, y él comenzó a conocer a mi esposo, y cada día nos enamorábamos más. Nadie, les digo, nadie debe de hablar más contigo que tu esposo o tu esposa si estás casada. ¿Quién somos? Somos la novia de Cristo, esperando al esposo. Así es de que no hay nadie con quien debemos tener más comunicación como iglesia que con el esposo. Le hablamos, sí, pero Él también nos quiere hablar. Él nos quiere hablar más de lo que nosotros le queremos escuchar. Dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Hágase la luz con su pura voz, con su pura palabra. Y Él quiere ir desarrollando en nosotros nuestra identidad con su pura palabra, con su pura voz. Y para esto necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Hay una estadística muy triste que dice que menos de 10% de los cristianos hemos aprendido a escuchar a Dios. Y la Biblia dice que tú y yo somos ovejas. Y miremos en Juan 10, del 1 al 4. Mire, dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que se trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero que le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Las llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas,
vale delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Reconocen su voz, dice las que son suyas. Aquí hablábamos en Juan 8 del 31 al 36, dice que el Hijo se queda para siempre. El Hijo es del Padre, entonces se va a quedar en la casa para siempre, es el que permanece. En una de estas semanas vamos a hablar sobre la esclava, sobre la huérfana y sobre la hija. 3 diferentes identidades. Y trabajando en el ministerio es muy fácil entrar a esclava, a la identidad de esclava, entrar a la identidad de huérfana y entrar nuevamente. A veces estamos circulando entre estas 3 identidades. Cuando me doy cuenta que yo necesito trabajar y trabajar y hacer para lograr el favor de Dios. Soy huérfana porque no conozco a mi padre. Dice, y es la hija que queda para siempre. El pastor dice que ha sacado todas que son suyas y va delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Él tiene mayor deseo de hablar con nosotros que nosotros de escucharle. Mis ovejas oyen mi voz, dice en Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Juan 10 del 27 al 28. Ahora sí entremos. Desde el principio, el carácter de Dios fue que la manera y la capacidad de escuchar a Dios es innata. Todas hemos nacido con la capacidad de escuchar a Dios. Cuando Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre, fue perfecto. Dice que su obra es buena y es perfecta. Allí nos integró un chip. Estamos programadas directamente para escuchar la voz del pastor. Dice que mis ovejas oyen mi voz. Sus hijas quedan en su casa para siempre. Punto número 2 es de que la capacidad para aprender a escuchar a Dios es aprendida. Los niños tienen que ser enseñados a comunicarse y muchos creyentes devotos nunca se han enseñado a escuchar a Dios. Nunca hemos aprendido a escuchar a Dios. Pero dice que esto está integrado en nosotros y se va aprendiendo y por eso estamos aquí para aprender a escuchar a Dios. Número 3 dice que se fortalece con el tiempo. Siento que las pláticas conmigo y con mi esposo con el tiempo se han fortalecido. Tanto se han fortalecido que a veces yo nomás lo puedo mirar a los ojos. Puedo estar en su presencia y ya puedo sentir lo que él desea. Ya puedo entender lo que él me quiere decir. Así es de que esa relación de comunicación, de que hablo y me escucha y habla y le escucho, se fortalece con el tiempo. En Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Dios quiere darnos a conocer todos sus planes. Y la palabra de Dios me dice que sus planes son mejores que los míos. Así es de que a mí me interesa conocer mejor sus planes que mis planes. Dice que sus pensamientos no son mis pensamientos. Así es de que yo quiero conocer sus pensamientos. Dice que sus caminos son mejores que mis caminos. Así es de que yo quiero conocer sus caminos. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Dios nos habla a través de la forma en que Él nos ha diseñado. A cada una nos ha diseñado de formas diferentes. Habemos personas supervisuales, habemos personas auditivas, habemos personas que con una impresión o con un sentir sabemos lo que Dios nos quiere decir. Cuando es auditiva, entonces allí si pueden llenar su librito, en la primera pueden poner allí la forma en que nos ha diseñado y Dios nos habla a través de una forma auditiva, donde escuchamos palabras. Amo escuchar a mis hermanos y hermanas en Cristo que me dicen,
Yo escuché y Dios me habló y Dios me dijo y Dios me dijo. ¿Por qué? Porque eso que me demuestra y revela que esta persona toma un tiempo para escuchar a Dios. Para poderle escuchar en nuestros tiempos de oración, necesitamos estar quietos y reconocer que Él es Dios. Es bueno darle todas nuestras peticiones, sí es bueno, sí, Señor. Por eso dice a veces que el Espíritu hasta con gemidos, estar allí llenándonos de su presencia. Señor, bendice mi familia, bendice mi esposo, bendice mis hijos, bendice nuestros hermanos, nuestro pastor, bendice Israel. Todo es bueno, pero hay un momento donde debemos de hacer pausa. ¿Qué me quieres hablar, Señor? Esta predicación que acabo de escuchar, este video que acabo de mirar, esta escritura que acabo de leer, ¿qué es lo que tú me quieres hablar, Señor? Y Él va a hablar de una manera auditiva. Tenemos la segunda manera, es visual, donde vemos imágenes. Y yo soy muy visual. Yo para entender a veces necesito ver un drama, necesito ver, o alguien tiene que pintarme una imagen en mi cabeza para poder entender lo que me está diciendo. Cuando fuimos llamados aquí en Ensenada en el 2018, de hecho fuimos llamados en el 2017 y llegamos aquí el 2018. Cuando fuimos llamados, Dios, yo oraba y oraba, Señor, revélame a qué parte de México tú nos vas a enviar. Llegamos a Ensenada sin conocer a una sola persona y gente me ha preguntado, ¿cómo supieron que fue Ensenada? Dios me reveló un malecón frente a unos cruceros, frente al mar, y allí miramos unas tienditas de venta donde las cortinas se abrían y se cerraron. Hasta el día de hoy esas tienditas que yo miré en esa visión están aquí en el malecón de Ensenada. Pueden ver tiendas Mari, Deportes Sergio. Ahí están las dos tiendas juntitas, una al lado de la otra. Esas tienditas las miré en una visión donde Dios me habló y ya compartí con una amiga, le digo amiga, una americana, de hecho, le digo amiga, Dios me está mostrando esta visión y no entiendo qué es lo que me quiere decir. Dice, amiga, esa visión es Ensenada, esa donde Dios te está hablando. Vámonos 5 años después, aquí estamos, Dios ha sido fiel, Dios continúa haciendo su obra y sabemos que nos llamó al lugar perfecto en el tiempo perfecto, porque su obra es perfecta. La tercera manera que sabemos que Dios nos habla a través es de la impresión o de sentir. Y es donde hablo de este nombre de Dios que no está en la palabra de Dios, pero no me juzguen, no es abominación ni mucho menos. Esa palabra de Dios que no está en las escrituras es ese algo. Hay algo que te dice que no hagas cierta cosa. Hay algo que te dice toma el camino. Hay algo que te dice quédate en casa. Hay algo que te dice no digas nada, mantente callada. Ese algo es Dios dándonos un sentir para poder comunicarse con nosotros. Ahora, para cada uno de nosotros, una de estas formas será nuestra forma principal de aprender y recibir información, pero todos tenemos la capacidad de aprender y recibir de las 3 formas. Por lo general, voy a escuchar palabras. Cuando Dios me habla, voy a escuchar palabras, pero a veces puedo ver imágenes y en otras ocasiones apenas consigo un sentimiento o una agitación por algo. Continuemos a la próxima sección donde dice los pasos iniciales para escuchar la voz de Dios. Los pasos iniciales para escuchar la voz de Dios, necesitamos establecer una cita, necesitamos alejarnos del ruido, necesitamos enfocarnos, olvidarnos de ese dolor. Hablaba en el principio de que hay una área en nuestra vida que está doliendo y esa roba nuestro enfoque. Usemos ese dolor para que sea lo que nos impulse el deseo de querer escuchar a Dios. Así es de que establezcamos una cita. Si nos levantamos a las 7, vamos a levantarnos media hora más temprano. Dios siempre se va a hacer presente en un ambiente preparado. No hay cita donde lo invitemos de que Él no llegue. Establezcamos un tiempo y un lugar y lleguemos preparado para escuchar. ¿Cómo vamos a llegar preparados? Llegue con su libretita, llegue con su pluma, listos para escribir,
porque en el tiempo que Dios nos habla, estamos llenas de emoción y estamos tan contentas porque una sola palabra de Dios va a transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ambiente, nuestra manera de vivir. Todo nuestro tiempo triste se va a... Dice que el gozo del Señor es mi fortaleza y donde está el Espíritu de Dios, allí hay sanidad, allí hay libertad, allí hay perdón de pecados, hay respuestas, hay soluciones y Él es más que suficiente. Estamos tan llenas de emoción que eso va desvaneciendo a lo largo del tiempo. Y una de las razones que deseamos que escriban todo, porque en ese momento vamos a estar gozosas. ¿Qué sucede cuando la vida pasa? Cuando vienen los problemas, cuando vienen los ataques, cuando viene la tristeza, cuando viene la tormenta. En ese momento es donde comenzamos a creer cosas que no están en la palabra de Dios, por no llamarles mentiras. Pues quizá Dios ya no quiere hablar conmigo. He escuchado gente decir eso. Quizá Dios ya se olvidó de mí. Puede ser de que esto ya me tocó vivirlo. Esto ya es mi cruz y la tengo que cargar. Ya no hay esperanza. Esto está demasiado difícil, me rindo. Entonces es cuando tomamos ese librito, pero dijo Dios en esta fecha que yo soy la niña de sus ojos, que Él pelea mis batallas, que Él me tiene en la palma de su mano donde nadie me puede arrebatar, que sin Él no puedo hacer nada, pero con Él todo lo puedo. Así es de que ese librito es nuestro libro de guerra, por eso es tan importante para mí que en este librito que les di cafecito, no hagan su tarea, por favor, no pongan sus notas. He puesto notas en el manual para que sus notas estén escritas allí y no en ese librito. Ese librito es para heredárselo a nuestros hijos. Qué hermoso que nuestros hijos tengan ese librito y digan, wow, esta era la comunicación entre Dios y mi mamá. Yo he mirado cómo hay matrimonios que han heredado sus cartas de amor a sus hijos y los hijos se emocionan tanto. Ese librito son nuestras cartas de amor con nuestro Padre. Llenemos ese libro, aprendamos a escuchar a Dios, heredémosle esa relación a nuestros hijos. Otra cosa que debemos de hacer después de establecer esa cita es hacer las preguntas correctas. En vez de preguntarle a Dios con quién me voy a casar, por qué, cuándo, pídale a Dios, Señor, ¿quién eres tú en este tiempo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué piensas tú de mí? ¿Quién soy en Cristo Jesús? Y muchas veces no lo escuchamos porque hacemos las preguntas equivocadas. Y es bueno, como yo le mencionaba, en la clase compartí después, varias chicas me dijeron, ay, qué bueno que hablaste de eso, así es de que no es parte de la clase, pero lo voy a compartir. Hay 4 niveles de oración. Primero hay 3 tipos de oración. Está la oración personal, está la oración intercesora y está la oración de guerra espiritual. Está la oración personal, la oración intercesora y la oración de guerra espiritual. Cuando yo tengo y por eso le hago la aclaración, ¿verdad? Cuando tengo mi tiempo personal, mi oración personal con Dios, normalmente comenzamos, el primer nivel de oración es, Señor, bendíceme, bendice mis hijos, bendice mi familia, bendice mi trabajo, bendice mi hogar, Señor. Y nuevamente, y podemos durar horas, bendíceme, Señor, bendice mi salud, bendice mi vida, bendice la provisión, bendice mis hijos, bendice mi trabajo. El segundo nivel de oración es cuando decimos, Señor, úsame. Y todos hemos pasado por él, úsame, Señor. Y yo creo que cuando pasé por ese nivel de úsame fue porque había sido tan rechazada por el mundo, tan humillada por el mundo. Ahora estoy con Dios, ahora me he enamorado, tengo ese primer amor. Ahora úsame, Señor, porque quiero que todos miren todo lo que tú estás haciendo en mi vida. Y es bueno, Señor, úsame, pero a veces la intención no es la correcta para decirle úsame. Dice que la palabra es viva y eficaz
más cortante que toda espada de dos filos y escudriña, ¿verdad? Escudriña hasta la intención. ¿Cuál es la intención cuando oramos? Úsame. Nivel número 3 es donde ya decimos, Señor, escudriñame, escudriñame, mira en mí todo lo que no es bueno, todo lo que no viene de ti, todo lo que te estorba, Señor, lo que me estorba, todo lo que debo de cambiar y transformar, Señor, escudriñame. Y ya el nivel 4 de oraciones, Señor, haz tu voluntad. Aquí estoy, Señor. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? Haz tu voluntad buena, agradable y perfecta. Como mencionamos al principio de la clase, el escuchar a Dios no se trata de algo que se hace, se trata de quién es usted. Punto número 3 en esta sección es estar quieto y escuchar. Podemos hablar y hablar y hablar y es bueno, tenemos mucha necesidad de oración, tenemos necesidad de oración personal, oración intercesora, guerra espiritual, hay mucha necesidad, pero establezcamos una cita donde solo vamos a estar callados y vamos a escuchar, nos vamos a alejar de todo ese dolor que está requiriendo toda nuestra atención. A veces establecemos oración de un solo sentido donde solo nosotros hablamos. Sana, suple, provee, sana, suple, provee. Pero hay un tiempo y eso va a ser crucial, va a ser importante para poder escuchar a Dios, donde nos alejemos del ruido. Establezcamos una cita, hagamos las preguntas correctas. ¿Quién eres tú? Haz tu voluntad, Señor. Estemos quietos y escuchamos. La siguiente sección, Dios nos habla a través de, número 1, fundamental, la escritura es la forma principal en que Dios se revela a sí mismo. Él revela sus propósitos y el mayor fundamento para escuchar a Dios, para reconocer la voz de Dios, es conocer la palabra de Dios. Dios dice muchas cosas de Él mismo y de mí en la escritura. Romanos 10, de 17, Romanos 10, 17 y segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Número 2, Dios nos habla a través de las personas. Necesitamos tener mucho cuidado con esto. Hay personas que dicen, el Señor dice, o Dios dice que, o Dios me está diciendo, tiene que ser filtrado por la palabra. Y esto es porque se ha manipulado y corrompido el hablar y profetizar que la gente ya no cree o ya no busca escuchar a Dios por medio de las personas. Las personas son personas claves para escuchar a Dios. Así que rodeemos de personas amantes, apasionadas de la oración y de la palabra. También Dios nos habla a través de sueños y de visiones. Podemos ver en la palabra de Dios la historia de Salomón, de Jacobo, de José, de Pedro, Juan y Pablo. Y encontraremos varias partes en la escritura donde fueron los sueños famosos de José que lo metió en problemas con sus hermanos en Génesis. Dios se le apareció a Salomón y le habló. En el Nuevo Testamento se le ordenó a José que tomara a María como su esposa en un sueño y en otro sueño se le advirtió que huyera a Egipto para proteger a Jesús. La misión de Pablo a los gentiles se redirige cuando recibió una visión de un hombre en Macedonia pidiendo que viniera a ayudar. ¿Cómo yo puedo distinguir entre los dos, entre lo que es un sueño y lo que es una visión? Pues un sueño es cuando estamos dormidos y una visión es cuando estamos despiertos. Fácil, ¿verdad? Ay, María. Sí, un sueño es cuando estamos dormidos, visiones cuando estamos despiertos. Y dice la escritura en Joel 2:28 que su espíritu será derramado sobre toda carne. Dice, bueno, los jóvenes tendrán visiones y ya los ancianos tendrán sueños. Y yo le digo a Dios siempre, Señor, dame sueños, porque el día que me des más bien dame visiones, Pedro, perdón, se los di al revés. Ya ve, tenemos que estar bien atentos. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños. Yo le digo, Señor, dame visión, más visiones así como las del malecón, porque el día que me des sueños quiere decir que ya soy anciana, ¿verdad?
No es cierto, hermanos, estoy bromeando. Ya me van a ir conociendo. Punto número 4, Dios nos habla por medio de circunstancias, como la de Jonás o la de Pablo. Jonás se encontró en un retiro en un vientre de un pez, ¿verdad? Por 3 días. Hablábamos en la clase sobre esa circunstancia global que acabamos de vivir todos, es histórica, quedó en la historia para siempre, ¿verdad? Sobre la pandemia. ¿Qué es lo que Dios nos quería hablar por medio de esta circunstancia? Punto número 5, la paz. Siempre mi esposo y yo hemos aprendido a guiarnos por medio de la paz y la falta de paz. En Filipenses 4:7 dice que cuando nuestras circunstancias nos están presionando y hacen que nos sintamos ansiosos, si se la entregamos, si entregamos esa ansiedad a Dios y optamos por confiar en Él más de lo que confiamos en nuestras circunstancias, y Él nos dará la paz, dice la Escritura, que Él es el que da la paz. Y no tan solo una paz que se puede comprar, una paz que se puede obtener, ni se compra, ni nosotros podemos esforzarnos por tenerla. Es un regalo de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando realmente lo estamos buscando, la paz en el alma es una de las formas en que se comunica Dios con nosotros, que en realidad estamos apegados a Él y descansando en Él. Así que la paz es un don de Dios y parte del fruto del Espíritu. Y es una de las maneras en que Dios me habla. Y bueno, aquí dice la paz, pero yo les quiero agregar la falta de paz. Cuando ustedes no sienten paz, es también una forma de que Dios les está hablando. Entonces no es solo la paz, es la paz y la falta de paz, la paz y la falta de paz. Y Dios nos va a hablar de muchas otras maneras porque Él es un Dios creativo y nos habla en las formas que Él nos conoce, que nos creó en la forma para conseguir nuestra atención y debemos estar conscientes que es Él. En una ocasión le permitió hablar a un burro y si encuadramos a Jesús, nunca éramos, bueno, va a hablar un burro. Amigas, les digo, está escrito que si nosotras no hablamos, van a hablar las piedras. Dios habla por medio de nosotros. Cuando nosotros hablamos la palabra, Él está hablando a alguien en su corazón. Y a veces cuando nosotros compartimos una escritura y la persona es transformada, decimos, ay, qué bueno que compartí esa escritura. Es Dios hablando a su vida por medio de nosotros. Tenemos que hablar. Si habló un burro y dice la palabra que van a hablar las palabras, las piedras, perdón, las piedras van a hablar si nosotros nos quedamos calladas. Tenemos que aprender a escuchar a Dios y dar a conocer su voz a la gente que no ha aprendido a escuchar su voz. Necesitamos hablar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios en sus redes sociales, en donde quiera que ustedes vayan. Este es un mensaje de sanidad, pero lo estoy convirtiendo en evangélico. Hermanas, hay una necesidad de que la iglesia evangelice. La iglesia nos hemos olvidado de evangelizar. Es otra forma que Dios habla. Él habla a la tierra por medio de sus hijos. Tenemos que aprender a escuchar su voz y tenemos que ser apasionados de hablar su palabra para que llegue su voz a las personas que le necesitan. Escuchamos las voces de los padres, de los maestros, de los pastores, a veces los jefes formando en nuestras cabezas a través de los años. Quizá, bueno, les voy a contar rapidito. Aquí no hay quien me diga que me faltan 10 minutos o 5 minutos. No es cierto, estoy bromeando. ¿Saben que en realidad quien habló más palabras negativas a mi vida fue en mi casa? Niña traviesa. Ay, chamaca, eres una inútil. Ay, tú nunca haces nada bien. Tú eres esto, tú eres lo otro. Ay, eres una traviesa. Siempre estás haciendo un desastre. Esas voces continuamente vuelven a retomar, más bien compiten en nuestras cabezas. Traen una tarea clave para nosotros, crear una identidad para nosotros.
que somos un desastre, que somos traviesas, que no servimos para nada, que somos inútiles. Quizá fue algún maestro. He escuchado historias donde los maestros les dijeron, tú nunca vas a llegar a hacer nada, pues aprende a cocinar rico porque tú no vas a llegar a ser nadie. Esas voces compiten en nuestra cabeza para nuestra atención. Y aquí van a tener, después de esta enseñanza, en esta página, en su manual, una lista de clasificación de voces. La primera línea, cuando Dios habla, reconocer la voz de Dios. En la segunda línea, reconocer la voz de Satanás. Y en la tercera línea, reconocer la voz del yo. Estas tres voces tienen deseo, identidad y metas diferentes. Y si miramos hasta abajo, la voz de Dios está demandando toda la gloria. Creo que así dice. Demandando toda la gloria. La voz de Satanás demanda toda la gloria. La voz de yo también está demandando toda la gloria. Necesitamos aprender a clasificar las voces. Número 1, la palabra tiene que estar de acuerdo. La voz que estamos escuchando, clasificando las voces, tiene que estar de acuerdo con la escritura. Lo mencionamos hace rato. Necesitamos conocer la palabra de Dios para saber que es lo que yo estoy escuchando viene de Dios. La voz de Dios nunca va a contradecir lo que ya se ha dicho en su palabra. Conozco de personas cristianas que se ven atrapadas en relaciones y dicen, estamos tan enamorados y yo sé que es la voluntad de Dios que deje a mi familia y vaya con esta otra persona. Dios no le dirá jamás que está bien robar. Va en contra de su palabra. Dios no le va a decir que guarde rencor. Tienes todo el derecho. Tú sigue enojada con esa persona que te hizo daño. Hay personas que me han hecho daño y todos los días mi oración es, Señor, dame el valor de reconciliar esta relación. Yo sé que va a llegar el día que necesito tener paz con esta persona. La palabra de Dios nunca nos va a decir que retengamos el perdón. No lo perdones porque se lo merece. Esa es una mentira del diablo. La falta del perdón, al final de cuentas, a quien va a afectar es a nuestra vida. Es nuestro corazón, lo va a podrir, lo va a esclavizar. La voz de Dios puede traer convicción donde yo estoy fuera de sintonía con Él. Y esto sucede constantemente. A veces mi esposo me dice algo y me dice algo. Mi amor, estás mal en esto. Mi amor, estás mal en esto. Y lo escucho y lo escucho. De repente entro en ese tiempo a solas con Dios. Recordemos el tiempo a solas con Dios. Entro al tiempo a solas con Dios y Dios me dice, hija mía, estás mal en esto. Y a mi esposo, yes, necesitaba que Dios te lo dijera. Yo no sé si alguna de nosotros nos ha pasado eso, que Dios nos habla y nos trae convicción donde estamos fuera de sintonía. Les recomiendo el libro de Frecuencia, se llama Frecuencia, escrito por el mismo autor, Pastor Robert Morris. Ese libro nos profundiza en el aprender a escuchar a Dios. Y la necesidad él nos habla de esa necesidad de hacer algunos cambios. Pero la voz de Dios nunca me va a condenar, porque ya me ha dicho que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto número 2, clasificando las voces. Lo que hemos escuchado de parte de Dios lo va a confirmar consejeros de Dios. Por eso es importante rodearnos de personas que conozcan la palabra, que estén apasionados por la oración intercesora y la guerra espiritual. Proverbios 12:15 dice que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que escucha consejo es sabio. Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio va a librar, ¿por qué con ingenio va a librar su propia guerra? Y en la multitud de consejeros hay la seguridad. Cuando la gente ya le llama a nuestro pastor allá en Texas y les dice que quieren mudarse de un lugar, cambios extremos, de una ciudad a otra, así como lo hicimos mi esposo y yo, y que van a trabajar en otro lugar, quizá para una iglesia, un ministerio, un llamado. El pastor siempre les dice, pídanle a Dios 3 o 4 confirmaciones.
por lo menos 4 confirmaciones, porque es un cambio drástico, es un cambio difícil, y a veces puede ser solo mi carne hablando. A veces el enemigo está tratando de engañarme, así que quiero buscar consejeros cristianos de confianza para ver si van a confirmar lo que yo estoy escuchando de Dios. Clasificando las voces, también igual, nuevamente, quiero entender la diferencia entre la paz y la comunidad. Lo que estoy escuchando de parte de Dios debe de producir paz, y eso es lo que me debo de preguntar. ¿Lo que estoy escuchando produce paz? O hay falta de paz. El mensaje puede ser un mensaje duro, pero la sensación de paz proviene en la confianza reiterada que el mensaje es de Dios y que puedo confiar en Él porque me ama y es bueno conmigo. He visto personas pasar situaciones difíciles y demostrar una paz inentendible. No se entiende porque son situaciones muy duras, pero se mira la paz de la persona porque han escuchado quizá alguna voz decirle, hija, yo estoy allí contigo. Yo creo que es importante recordar lo que Dios está haciendo. Me quiere transformar a la semejanza de Cristo y como parte de eso, Él podrá hablar conmigo por un número de razones. Para impartir identidad, para expresar su amor y perdón en Primera de Corintios 14:3. La profecía es para fortalecer, alentar y consolar. Segunda de Timoteo 3:16 dice que es la palabra para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Dios nos interrumpe para alinear nuestro pensamiento y acciones a su voluntad. Muchas veces decimos, hágase tu voluntad, Señor, pero en verdad estamos queriendo hacer nuestra voluntad. Es cuando Dios nos interrumpe para alinear nuestro pensamiento y nuestras acciones a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y bueno, llegamos casi al final de esta enseñanza de escuchando a Dios. En respuesta a la voz de Dios, yo voy a creer. Y hay varias maneras de usar la palabra creer y se usa en el Nuevo Testamento y una de ellas es lo que yo llamaría un acuerdo intelectual. Yo creo lo que Dios me está diciendo, lo que Él me está diciendo es cierto. La segunda forma es expresada y más preciso. Voy a poner mi confianza en esto. No entiendo lo que Dios está diciendo porque lo que me acaba de hablar va en contra de mi condición, de mi situación, de mis finanzas, de mis capacidades. Pero si Él lo ha dicho, yo voy a poner mi confianza en eso. Punto número 2, ¿cómo voy a responder? Creer. Punto número 2 es confesar. A veces usamos la palabra confesar como se refiere al pecado. Voy a confesar el pecado. Pero está bien, ya me atrapaste, ok, lo confieso. Pero dice Dios que nosotros, la confesión es lo que hago cuando estoy de acuerdo con Dios. Cuando Dios me llama la atención a algo que hice, un pecado, yo digo, sí, Dios, he pecado. Esa es la confesión. Cuando Dios dice que soy salvo y perdonado y sellados por una eternidad, digo, sí, Dios, soy salva, soy perdonada y soy sellada por una eternidad. Esa es la confesión. Dice Romanos 10:9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que si creemos en nuestro corazón todo lo que Dios dice acerca de nosotros y lo confesamos añadiendo nuestra voz a la suya, y entonces nosotros vamos a obedecer. Hacemos lo que Él nos dice que hagamos, nos abandonamos a nuestra voluntad. Así que lo voy a repasar rápidamente. Creer, confesar, obedecer. Creer, confesar, obedecer. Confiando en quien Él es, que Él es justo, que Él es bueno y que será fiel a todas sus promesas. Pensemos en María, cómo Dios interrumpió su vida, comprometida para casarse, la preparación para una vida en particular. Y Dios envió un ángel para decirle, has hallado el favor de Dios. El Espíritu Santo va a engendrar un bebé en ti, darás a luz un Salvador al mundo. Puede haber dicho María, wow, ¿vas a arruinar mi matrimonio y mi vida? ¿Voy a ser marginada y avergonzada? ¿De qué estás hablando?
No, eso no es lo que ella dijo. Ella dijo, yo soy esclava del Señor y que la haga conmigo como me has dicho, le dijo al ángel. Hágase en mí tu voluntad. Haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad. Buena, agradable y perfecta. ¿Por qué necesitamos escuchar la voz de Dios? Necesitamos escuchar la voz de Dios que resalte las áreas que necesitan ser sanas, que resalten esas áreas escondidas, que llega la presencia de Dios y esas áreas se esconden. El orgullo se esconde, el ira, la ira y el enojo se esconde la manipulación, se esconde el matriarcado, se esconde la inseguridad. Yo no quiero ser encontrada por Dios, porque el día cuando Dios me encuentre, dice, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, allá hay sanidad. Cuando llegue la presencia de Dios, cuando yo comience a escuchar la palabra de Dios, voy a conocer mi identidad, voy a saber quién yo soy. Y todas esas cosas que se quieren esconder de la presencia de Dios tienen que huir, dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él va a huir de nuestra presencia. Necesitamos tener ese tiempo a solas con Dios. Necesitamos tener ese tiempo donde nosotros estamos silencios y escuchamos a Dios. Necesitamos nosotras poder abandonarnos en su presencia y permitir que Él haga limpieza en nuestra casa, que Él venga a sacar todo eso que se está tratando de esconder de la presencia de Dios. Necesitamos olvidarnos de todas estas cosas que nos lastiman cuando estemos en la presencia de Dios, para que eso no nos distraiga, no sea nuestro enfoque y solamente háblame, Señor, que tu hija escucha. Háblame, Dios, que tus planes son mejores, que tus pensamientos son mejores, que tus caminos son mejores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Padre, porque tú nos quieres llevar a otro nivel. Te damos gracias porque tú quieres hablar más con nosotros que lo que nosotros deseamos escucharte. Te damos gracias porque sabemos que en estas 7 semanas tú vas a obrar increíblemente, Señor. Tú vas a transformar nuestras mentes, nuestros corazones. Esta palabra, esta promesa se va a vivificar en la vida de cada una de estas mujeres, Señor, que tú las amas, Señor, y tú quieres obrar en ellas y luego obrar por medio de ellas, Señor. Señor, que tú quieres transformar toda situación triste, toda situación dura, difícil, Padre, que tú te quieres hacer presente para dejarnos saber que tú peleas nuestras batallas, que tú, Señor, lo has pagado todo en la cruz, Señor, que te has sacrificado hasta la última gota, Señor, para que todas nosotras, Señor, podamos tener esta vida eterna, podamos tener esta comunión contigo, podamos escuchar tu voz audible, Señor, y que podamos tener esta relación íntima contigo y que podamos saber que tú eres nuestro Padre, que nosotros somos tus hijas y como dice la Escritura, el Hijo se queda para siempre, por una eternidad estaremos contigo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, yo declaro que cada una de estas mujeres son libres, que sus casas son libres, que sus generaciones son libres para adorarte, para exaltarte y glorificarte en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Y estemos atentas para la siguiente clase de robo de identidad y grande cel que estaremos compartiendo en esta semana. Que Dios las bendiga.